Finalmente les quiero hacer algunos comentarios sobre las sumas. Pasa lo mismo con las sumas. Si tenemos, podemos sumar directamente en Command Windows 5,6 o podemos tener matrices, por ejemplo la matriz A que tenga los números 5, 5, 6, 6, 7, 7 en un arreglo multidimensional que se vea como esto. Todos esos números yo los puedo sumar, por ejemplo, a un solo número adicional como A más 2 y pues simplemente a cada uno de los números que encuentra en el arreglo A le sumo un 2. O también lo puedo hacer parecido al caso de la multiplicación o de la división o de la potencia. Si a A le sumo un vector, en este caso por ejemplo un vector renglón, debería tener dos posiciones para que cada una de esas dos posiciones se sume a la columna 1 y a la columna 2 respectivamente. Por ejemplo, A más 1, 2. Entonces le sumo efectivamente un número 1 a todos los elementos de la primera columna y un número 2 a todos los elementos de la segunda columna. O lo mismo si en vez de sumar un vector renglón sumo un vector columna, pero que debería tener tres posiciones entonces. Si solamente tiene dos me va a marcar un error de que las matrices no coinciden en tamaño. Si le pongo tres elementos ya los puede sumar. Es decir, ese vector columna acuérdense que se ve justo así, como una sola columna de tres renglones. Finalmente les quiero contar qué es lo que podemos hacer si lo que nos interesa es sumar todos los números que están al interior de una matriz. Para eso, lo que podemos hacer es usar la función sum que ya existe en MATLAB. Sum, como las funciones que existen en MATLAB, utiliza argumentos de entrada para trabajar que se declaran adentro de un paréntesis que va pegado al nombre de la función. Es decir, escribimos sum, abrimos un paréntesis y ahí escribimos el nombre de la matriz de la cual queremos conocer la suma. Lo que vamos a hacer si ejecutamos esto es que de entrada les adelanto que no nos va a dar la suma total de todos estos números, sino que en cambio nos va a dar dos números. Nos da 18 y 18. Estos números resultan de haber hecho la suma por columnas. Si ustedes suman 5 más 6 más 7, les da 18. Y es lo mismo para las dos columnas en esta matriz. Esa es la forma en la cual trabaja sum cuando funciona en el modo por default. Si ustedes entonces están trabajando con arreglos multidimensionales o matrices como esta A, sum les va a dar el resultado de las sumas por columnas. Si ustedes en cambio están trabajando con vectores que tienen un solo renglón o una sola columna, entonces sí, sum les va a dar el resultado de todo lo que hay al interior de ese vector. Por ejemplo, si tienen en B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es un vector renglón. Si en este caso aplicamos sum a B, pues nos va a dar el resultado de la suma de todos estos números y ya no por columnas, no tendría caso, nos daría el mismo valor de B. Aplicamos sum a B y nos da 55. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si queremos obtener la suma total de los números de A? Hay varias soluciones. Esta es la primera solución que les comento. Como vemos, si primero aplicamos sum a A, nos da el resultado por columnas. Entonces lo que podríamos hacer después es aplicar sum al primer resultado que nos dio, que es un vector renglón, y nos daría el resultado de la suma total. Es decir, generamos, por ejemplo, resultado 1 es igual a sum de A mayúscula, y luego hacemos que resultado 2, o resultado final, sea igual a sum de resultado 1. Y entonces sí nos da 36, que es el número de la suma total de A. Sin embargo, aquí ya hay varios pasos. Tuvimos que hacer primero una línea para ejecutar esto y otra línea para ejecutar esto. Nos lo podemos ahorrar y lo podemos hacer todo en un solo paso si lo que hacemos es aplicar sum a la sum de A. Cerramos ese paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Es decir, tenemos la función de sum de A y lo que estamos haciendo es aplicar otra función de sum a lo que nos dé el resultado de esta primera función. Entonces ejecutamos esto y efectivamente nos da 36. Esa es una de las formas. La otra de las formas que podemos hacer es utilizando más argumentos de entrada que nos permitan indicarle a la función sum qué es lo que queremos más específicamente. Sum de A puede admitir un segundo argumento de entrada que es declarar en cuál dimensión queremos que se aplique la suma. Si dejamos sin argumento de entrada, o sea, sin el segundo, solo como les había mostrado, solamente sum de A lo hace por default a las columnas.
Pero si en cambio agregamos un segundo argumento de entrada, aquí podemos declarar a cuál dimensión queremos que le aplique la suma. Si ponemos un 1, lo va a hacer a la función por default, que es las columnas. Entonces nos va a volver a dar ese resultado de 18, 18. Si en cambio ponemos un 2, nos va a dar ese resultado, pero ahora aplicando la suma a los renglones. Es decir, si ahora sumamos 5 más 5 por renglón, pues nos da 10, 6 más 6 nos da 12, 7 más 7, 14. Y eso lo generamos así, utilizando sum de a, 2. 2 solamente es el argumento de entrada que le estamos diciendo que lo que tome en cuenta sean los renglones. Si queremos en cambio que sume todos los elementos que hay en a, usamos otro argumento de entrada que es la palabra all. Entonces escribimos sum de a, y escribimos all, pero aquí una cosa importante, tenemos que escribir un string de all. Y entonces nos da 36. Si no hubiéramos escrito este all como un string, sino como una palabra, lo que va a intentar MATLAB es buscar cuál es el valor de all. Y como all no tiene ningún valor, pues nos va a marcar un error si lo usamos como variable numérica y no como string, que sería escribirlo así. Y pues justo nos arroja ese mismo error. Hay otra forma en la cual podríamos haber generado la suma, por ejemplo, por renglones. Y es usando una pequeña trampa. Si lo que queremos es sumar aquí estos renglones, y ya sabemos que la función por default nos da la suma por columnas, o sea, del 5 pasando por el 6 y luego el 7, una cosa que podríamos hacer es una pequeña trampa, que es le damos la vuelta a la matriz, y una vez que la matriz ha recibido esa vuelta, aplicamos la suma. Eso lo podemos hacer simplemente con una matriz transpuesta. Una matriz transpuesta es justo esa matriz en la cual lo que eran renglones van a ser columnas. Y eso se genera con el símbolo de apóstrofe. Si escribimos a apóstrofe, pues justo nos regresa la transpuesta de a. Fíjense cómo este primer renglón ahora es la primera columna, el segundo renglón es la segunda columna y así. Entonces, si aplicamos sum a la transpuesta de a, nos da el resultado de eso que eran antes renglones, pero ahora son columnas. Estos principios que sigue la suma en MATLAB también aplica para otras funciones. Por ejemplo, si lo que quisiéramos es obtener los promedios en a, podemos usar la función min, que en inglés pues es la media. Podemos pedir min de a y va a funcionar de la misma manera. Primero, si solo lo hacemos así, nos da el valor por default, que es la media de las columnas. Pero podemos pedir la media, por ejemplo, de los renglones, pidiendo min de a, 2. O podemos pedir la media general de toda esa matriz, o de todo ese arreglo, si escribimos min de a, all. Y lo mismo, ¿no? Yo podría haber aplicado min de a transpuesta, y me da la media por renglones. Con esto también les quiero mostrar que hay muchas formas en las cuales uno puede enfrentar soluciones o problemas en MATLAB. Hay muchas soluciones para el mismo problema. Por ejemplo, a veces pueden usar min de a transpuesta o pueden usar min de a, 2 y les va a dar el mismo resultado. Va a depender mucho de qué les va a resultar más cómodo y con qué se acostumbran más a trabajar, pero en todo caso es importante que vayan ubicando que siempre hay muchas soluciones. Entonces les conviene irlas conociendo y ver cuáles les acomodan mejor a ustedes. Hemos visto entonces algunas generalidades de cómo hacer operaciones de arreglos y cómo aplicar algunas funciones aritméticas en MATLAB. Es importante, como con el resto de los contenidos, que se mantengan practicando este tipo de habilidades para que las puedan usar de manera automática. Nos vemos en el siguiente video.